tardes, en este video les voy a hablar un poco sobre lo que es el contrato individual de trabajo. Les voy a dar una definición doctrinaria de lo que es el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empleador que establece los derechos y obligaciones de cada uno. Este acuerdo puede ser verbal o escrito. Encontramos algunos elementos del contrato individual de trabajo, los cuales son identificación de las partes, fecha de inicio y duración del contrato, domicilio de la empresa, descripción del puesto de trabajo, horario de trabajo, beneficios. También les voy a hablar sobre les voy a dar una pequeña definición legal del contrato individual de trabajo. Un contrato individual de trabajo es un convenio en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de una retribución previamente convenida. También les voy a hablar sobre cuáles son las características del contrato de trabajo. Dentro del contrato de trabajo podemos encontrar las siguientes características, la cual es identificación de las partes, los datos del trabajador y del empleador como nombre, dirección y número de identificación. También tenemos la duración, si el contrato es por tiempo determinado, por temporada o por obra. También podemos encontrar el salario, cuál es el monto del salario y los complementos salariales como bonos o gratificaciones. También encontramos la jornada laboral, que es el horario de trabajo, días de descanso y horas extras. También les voy a hablar sobre cuáles son los elementos del contrato de trabajo. Los elementos básicos del contrato de trabajo son identificación de las partes, duración del contrato, fecha de inicio de la relación laboral, lugar del trabajo. También les voy a hablar sobre cuáles son los elementos propios o especiales de un contrato de trabajo. Dentro de esto podemos encontrar la identificación del empleador, fecha en la que comienza a laborar, domicilio fiscal de la empresa, el salario base inicial, la categoría grupal profesional. También les voy a hablar sobre cuáles son las clases de contrato de trabajo. La ley guatemalteca regula 3 tipos de contratos de trabajo, los cuales son el contrato de trabajo por tiempo indefinido, contrato de trabajo a plazo fijo, contrato de trabajo por hora determinada, contrato temporal y contrato por formación o alteración. También les voy a hablar sobre cómo explica la naturaleza jurídica del contrato individual del trabajo. El contrato individual del trabajo es un vínculo económico jurídico que genera obligaciones y derechos entre un trabajador y un empleador. Es un contrato consensual entre un contrato oneroso, es un contrato normado donde se rige el principio de reciprocidad, es un contrato típico y nominado, tipos de contrato individual de trabajo, por tiempo indefinido, a plazo fijo o por horas determinadas. También qué es la relación laboral o relación de trabajo. Las relaciones laborales son aquellas que establecen una empresa y un trabajador. Las relaciones laborales permiten determinados aspectos como el salario, el tipo de jornada de los trabajadores. ¿Cuáles son las características de la relación laboral? El trabajador debe ofrecer sus servicios de manera voluntaria. El trabajador debe ser por cuenta ajena. El trabajador debe recibir un salario. El trabajador debe realizar bajo la dirección de una persona física o jurídica. El trabajador debe realizar un trabajo personal. ¿A qué hace referencia el vínculo económico jurídico? El vínculo económico jurídico es la relación entre un trabajador y un empleador que se establece a través de un contrato. Este contrato establece las obligaciones y los derechos de ambas partes.
¿A qué hace referencia la prestación de un servicio o realización de una obra? Personalmente, es un acuerdo entre una empresa y una persona para prestar un servicio durante un periodo determinado. Estos contratos suelen especificar los términos y condiciones de la relación entre la empresa y el trabajador, incluyendo el pago y la duración del contrato. ¿A qué hace referencia la dependencia continuada? La dependencia continuada es la relación de subordinación que existe entre un trabajador y un empleador. Esta relación se establece en el contrato de trabajo y se mantiene durante toda su vigencia. ¿A qué hace referencia la dirección? Hace referencia que puede referirse al poder de dirección del empleador o la dirección del trabajo. ¿Cómo puede ser la dirección? La dirección puede referirse a una ubicación, a una función en una empresa o un estilo de liderazgo. ¿A qué hace referencia la retribución de cualquier clase o forma? Se trata de la cantidad de dinero que el trabajador recibe de su empleador, generalmente de forma periódica o a cambio de trabajo que se realiza. La exclusividad es una característica esencial de los contratos de trabajo. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales. ¿Cómo se perfecciona un contrato? Un contrato se perfecciona cuando las partes involucradas acuerdan o consienten en sus términos sin importar si se formaliza por escrito. Algunos requisitos para perfeccionar un contrato son: las declaraciones de voluntad de las partes deben ser firmes y concordes, deben darse en un tiempo y lugar determinado. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y una relación laboral? El contrato de trabajo se diferencia de la relación de trabajo porque es en aquel hay un vínculo jurídico, mientras que en este solo existe un nexo fáctico o de hecho entre quien presta el trabajo y quien se beneficia en dicha prestación. ¿A qué obliga el contrato? Él obliga a las partes a cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el acuerdo. Las condiciones de trabajo pueden alterarse fundamental o permanente. ¿Cuál es la excepción de ellos? En Guatemala las condiciones de trabajo no pueden alterarse de forma fundamental o permanente sin el acuerdo de las partes o la autorización del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. ¿Cuáles son las condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra? Los elementos de la prestación de servicios o ejecución de una obra incluyen la identificación de las partes objeto del contrato o el plazo de la duración. Prestación de servicios es la identificación de las partes contrantes. Otro punto puede ser objeto y alcance de contrato, plazo de duración, forma de pago, descripción del trabajo. ¿Qué trabajo se debe desempeñar si el contrato individual no determina expresamente el servicio a prestarse? Si el contrato individual de trabajo no determina expresamente el servicio que deba prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condiciones físicas. ¿Qué es la sustitución patronal? La sustitución patronal es un acuerdo entre un antiguo y un nuevo empleador, por el cual el primero cede sus responsabilidades laborales a favor del segundo. ¿Cuáles son las condiciones que se deben verificar en la sustitución patronal?
Uno de los puntos que podemos encontrar es que hará un cambio de empleador, que la empresa o establecimiento continúe, que los servicios del trabajador continúen con el mismo contrato de trabajo, que los trabajadores mantengan en las mismas condiciones laborales. ¿Cuáles son las modalidades del contrato individual de trabajo? Puede ser por tiempo determinado, por temporada, por hora determinada, sujeto a prueba o capacitación inicial, a tiempo parcial, eventual, en grupo o por equipo. ¿Cuál es la modalidad general de todo contrato de trabajo? Contrato a término fijo. Ambas partes acuerdan cuándo empieza y cuándo termina el contrato. Contrato por obra o labor determinada. Ambas partes acuerdan cuándo empieza y cuándo termina el contrato. Contrato indefinido puede ser a jornada completa o a tiempo parcial. Contrato fijo o discontinuo, también llamado contrato 300. Es una modalidad muy empleada en el caso de las empresas con actitud estacional. ¿En qué casos puede celebrarse un contrato a plazo fijo o por obra determinada? Este puede celebrarse en consecuencia. Los contratos a plazo fijo y para hora determinada tienen carácter de excepción y pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. En el caso que una secretaria de un bufete de abogados que le han contratado por 3 años consecutivos mediante contrato a plazo fijo anuales, al vencimiento del tercer contrato se le indica que no procede el pago de indemnización porque era un contrato a plazo fijo. En este pequeño ejemplo podemos ver si procede o no el pago de indemnización. En este caso, la secretaria no tiene derecho a indemnización porque el contrato es determinado por vencimiento de plazo. ¿Por qué los contratos a plazo fijo o por hora determinada tienen carácter de excepción? Porque se consideran temporales y no ofrecen estabilidad laboral a largo plazo. ¿Cuáles son las formas en que pueden celebrarse los contratos individuales de trabajo? Estos pueden celebrarse de forma verbal o escrita. ¿Cómo pueden ser los contratos de trabajo por la cantidad de relaciones? Pueden ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. ¿Cuándo podrá ser verbal el contrato individual de trabajo? En este pueden resaltar algunos puntos importantes, que es cuando se trata de labores agrícolas o ganaderas, cuando se trata de servicios domésticos, cuando se trata de trabajos accidentales o de terminales que no ejercen de 60 días, cuando se trate de la presentación de un trabajo o un plan de obra determinada, siempre que el valor de este no exceda de 100 quetzales. ¿Cuál es la obligación del patrono en un contrato individual de trabajo verbal? En ese resaltan algunos puntos, el cual es formalizar el contrato por escrito en 3 ejemplares, registrar el contrato al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, registrar el empleador en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual es el ICS, pagarle remuneraciones salariales en condiciones pactadas en el contrato. También, ¿cómo se debe extender el contrato individual de trabajo? Por escrito. El contrato individual de trabajo se debe extender por escrito en 3 ejemplares, los cuales son: uno que debe recoger cada parte en el acto de
celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo del Trabajo. ¿Cómo debe extenderse el contrato individual de trabajo por escrito? El contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o renovación. ¿Cuál es la prestación de los contratos individuales de trabajo? Para su registro se hace en forma física o electrónica. En Guatemala el registro de los contratos individuales se trabaja de forma electrónica. Les voy a enumerar algunos requisitos que debe contener el contrato de trabajo escritos, el cual es la identificación de las partes, de la naturaleza del trabajo, la duración del trabajo, el salario y la jornada de trabajo. También les voy a hablar cómo se prueba el contrato de trabajo. La existencia de un contrato de trabajo se puede probar de varias formas, ya sea que el contrato sea verbal o escrito. ¿Quiénes tienen la capacidad para celebrar contratos de trabajo? Las personas mayores de 18 años, los extranjeros de acuerdo a la legislación que les sea aplicable. ¿Puede trabajar legalmente un menor de 14 años? En Guatemala no se puede trabajar legalmente a los 14 años. La Constitución de la Política de Guatemala prohíbe el trabajo de menores de 14 años. ¿Puede trabajar legalmente un menor de edad de 14 años? En Guatemala no es legal que un menor de 14 años trabaje. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede autorizar el trabajo de menores de 14 años en circunstancias excepcionales. Existen excepciones para que pueda trabajar legalmente un menor de 14 años. Unos requisitos para que un menor de 14 años pueda trabajar son que el trabajo sea ligero, compatible con su desarrollo físico, mental y moral, que el menor pueda cumplir con sus requisitos de educación, que el trabajo sea necesario por extrema pobreza de sus padres o tutores. ¿Cuál es la diferencia entre insolventes y fallidos? La insolvencia es la capacidad de pagar, mientras que el fallido es el deudor que no tiene bienes suficientes para poder pagar las deudas. La interdicción del patrono afecta a los contratos de trabajo vigente. La interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. ¿Cuáles son los requisitos? Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social autorice contratos de guatemaltecos para trabajar en el extranjero. Tener una oferta de trabajo por escrita, tener registros policiales de su país de residencia, tener una copia de certificado de matrimonio y también que demuestre sus vínculos con ciudadanos guatemaltecos. ¿En qué casos podrá darse la autorización? La autorización puede darse en diversos contextos, como para acceder a recursos, para realizar actividades o para solicitar permisos. Si se desea contratar a un profesional, también se necesita autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sí, para contratar a un profesional en Guatemala se necesita autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Les voy a dar una explicación sobre la nulidad del contrato de trabajo. La nulidad del contrato de trabajo se produce cuando el contrato se cumple con los requisitos esenciales para su validez.